Buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero José Lisandro Aguilar Castro y a todos los presentes a tomar asiento y a los que nos acompañan de manera virtual a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, 2 de julio de 2026, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat del ingeniero José Lisandro Aguilar Castro como miembro correspondiente por el Estado Mérida. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat, académico José Ochoa Iturbe. Muy buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Número 1, apertura e instalación del acto por el académico José Ochoa Iturbe, presidente de la Academia. Lectura del orden del día, académico Alfredo Abellas, en este caso seré yo, secretario de la Academia. Saludo y bienvenida a la sede de la Real Academia de la Ingeniería, académico Antonio Colino, expresidente de la Real Academia. Discurso de incorporación del ingeniero José Lisandro Aguilar Castro. Contestación del discurso de incorporación por el académico Carlos Genatio Sequera. Número 6, investidura como académico, juramentación por académico José Ochoa, imposición de la medalla, entrega del diploma por el académico Carmelo Ecarri, palabras de bienvenida al nuevo académico José Ochoa Iturbe, presidente, y participación de cumplimiento del orden del día que me tocará a mí. Clausura por el académico José Ochoa Iturbe. Inicio. Realizada la lectura del orden del día, iniciamos con las palabras de bienvenida a la Real Academia de Ingeniería. Invito al presidente de la Real Academia de Ingeniería, doctor Antonio Colino, a tomar la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos. La Real Academia de Ingeniería de España ha apoyado siempre a la Academia de Ingeniería del Hábitat de Venezuela, y más en estos momentos, ¿no? Aquí ya se han celebrado algunas ceremonias de ingreso en la Academia de Venezuela, se han celebrado aquí. El 300 aniversario de la Universidad Central de Caracas se celebró con la alcaldesa de Caracas, el rector de Caracas, de la universidad, aquí también. Es curioso, no se celebró allí, se celebró aquí. Aquí es aquí. Y siempre hemos apoyado a las actividades de los venezolanos y de la Comisión Española de la Academia de Venezuela y del Hábitat, ¿no? Ingeniería Hábitat en España. Siempre hemos apoyado, siempre hemos buscado la unión, y que lo que queremos es que pensemos que el idioma podemos ser 900 millones. Si juntamos todos los que hablamos español y portugués, y sobre todo brasileiro, que es más parecido al portuñol, somos 900 millones en el mundo. Somos la primera potencia, más que el chino. Y eso lo tenemos que vender. Y no lo estamos vendiendo. Somos un país, somos el grupo político más importante del mundo. Y nunca nos pegamos entre nosotros y nunca nos unimos. Desde la Academia hemos intentado hacer, y hemos hecho, diccionarios de ingeniería hemos hecho panhispánico para unir a todos los países. Ha habido ingenieros de todos los países que han participado, ¿no? Y queremos que alguien superior, pero tenemos que aprovechar que somos un grupo, el mayor grupo del mundo. Y nunca lo hemos usado. Si además conseguimos que en Estados Unidos, que son 55 millones, España ya somos el 5.º país de habla hispana, España. Hay muchos países que son más habitantes que nosotros. Y uno de ellos es Estados Unidos. En Estados Unidos hay más gente que habla español que en España. Esto lo tenemos que unir, lo tenemos que hacer. Eso pertenece a los jóvenes y a las academias. Y tenemos que hacer academias de ingeniería
en todos los países de habla hispana. Nada más. Muchas gracias. Discurso de incorporación académica del ingeniero José Lisandro Aguilar Castro como miembro correspondiente por el Estado Mérida de la Academia Nacional de Ingeniería de la Vida. Se invita a Eduardo Páez Pumar, Carmelo Ecarri para presentarlo. ¿Tiene, compañero? Por favor. Bienvenido. Tiene la palabra. Nos sentamos tú y yo. Bienvenido. Muchas gracias por la presencia de todos. Quisiera comenzar elevando unas plegarias por las víctimas, sus familiares y todas las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Venezuela, mi amada patria. Asimismo, deseo recordar a mi tía Thais, quien falleció la semana pasada. Estos acontecimientos nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de acompañarnos unos a otros con una profunda solidaridad, una sentida empatía y mucho amor. En estas breves palabras trataré de reflexionar sobre el papel de la ética en la inteligencia artificial como un campo esencial para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial hacia el bienestar humano. Analizaré cómo la datificación de la sociedad y los algoritmos de recomendación están transformando la democracia debido, entre otras cosas, a la desinformación masiva, los sesgos discriminatorios y el capitalismo de vigilancia. Abogaré por una filosofía política de la inteligencia artificial que rechace su neutralidad, la cual debe analizar su impacto en el poder, en la sociedad y en la justicia. Justificaré la necesidad de una cultura ética en las ciencias de la computación que integre marcos filosóficos en las prácticas profesionales. Finalmente, resaltaré que la tecnología debe funcionar como una amplificación cognitiva del ser humano, garantizando siempre la justicia social y la autonomía individual. Así, para comenzar, quiero resaltar que los algoritmos han dejado de ser simples herramientas técnicas para convertirse en el sustrato fundamental sobre el cual se construyen nuestras sociedades modernas. Un fenómeno amplificado exponencialmente por la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo mediado por sistemas inteligentes que impactan cada ámbito de nuestra vida. Sin embargo, su desarrollo no es meramente técnico, sino que está compuesto por una serie de decisiones humanas que tienen repercusiones concretas en la economía, la democracia y en general en nuestro futuro. Esto nos indica que no basta con que un sistema informático sea eficaz. Debe ser justo, seguro, transparente y estar al servicio del ser humano. En este momento estamos asistiendo a un largo proceso de cambio de paradigma. Es una transformación profunda en cómo se genera y se usa la información. Hemos pasado de la simple digitalización a la datificación, un proceso que registra y analiza datos mediante la inteligencia artificial para crear nuevos significados y usos. En este nuevo esquema, las decisiones han dejado de basarse en el juicio humano o en hipótesis para apoyarse en la lógica de la inteligencia artificial, donde las correlaciones entre datos se convierten en muchos casos en fundamentos de las decisiones que se toman. Pero además, este océano de datos permite una reutilización infinita y una innovación sin precedente, lo que nos plantea una primera pregunta clave. ¿Cómo afecta esto la autonomía humana y la justicia social? Un aspecto central es que la inteligencia artificial no es objetivamente imparcial. Sus resultados dependen de decisiones humanas, como por ejemplo, qué datos usar para construirlos y cómo interpretar dichos resultados. Los datos heredan prejuicios. Por ejemplo, algoritmos como COMPAS han replicado la discriminación racial en el sistema judicial americano y sistemas de reconocimiento facial han fallado al identificar a personas de piel oscura por falta de diversidad en el entrenamiento. Además,
Las redes sociales y los algoritmos de recomendación están creando cámaras de eco que polarizan a la sociedad, priorizando el enganche emocional sobre la verdad y facilitando la desinformación. A su vez, debemos estar conscientes del rastro digital que estas tecnologías dejan de nosotros, de cómo moldean nuestro futuro. Todo lo anterior nos indica que la ética computacional no debe ser vista como un apéndice de la ciencia de la computación, sino un dominio que debe guiar todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Hay que repensar la inteligencia artificial para enfrentar estos retos. A su vez, no hay que ver la inteligencia artificial como un reemplazo de nuestras habilidades, sino como una cognición extendida o una prótesis cognitiva que amplifica nuestras habilidades. Esto requiere una alfabetización cognitiva para que los humanos conserven su capacidad de reflexión crítica frente a la autonomía de las máquinas. Como profesionales de la computación, tenemos la responsabilidad ineludible ante la sociedad de promover ese marco ético conjuntamente con filósofos, politólogos, sociólogos y juristas, entre otros. Somos actores esenciales en el debate público, aportando soluciones técnicas que sean viables y cónsonas con los valores humanos. El objetivo final debe ser salvaguardar la dignidad humana y asegurar que el poder de la inteligencia artificial sea, ante todo, una fuerza para la construcción de la paz en el mundo. Pero, ¿qué estamos entendiendo por ética computacional? La ética computacional no es un simple conjunto de reglas externas, sino un campo interdisciplinario que analiza cómo los algoritmos y los datos, como extensiones de la agencia humana, afectan a la sociedad. El punto de partida fundamental es reconocer la no neutralidad de la inteligencia artificial. Cada decisión de diseño, implementación y uso, desde qué datos se recolectan hasta cómo se entrena un modelo, incorpora valores, prioridades y a menudo prejuicios de sus creadores. Responde a una estructura de poder y a un contexto social. Por ello, la ética debe guiar todo el ciclo de vida del software para garantizar que la innovación sea justa y respetuosa con la dignidad humana. Para orientar estas definiciones, podemos recurrir a los marcos filosóficos clásicos aplicados al entorno digital. Por ejemplo, la deontología en computación se traduce en principios y reglas universales inquebrantables como la privacidad de los datos y la transparencia, que deben cumplirse incluso si sacrifican la eficiencia. O el utilitarismo en computación, que busca maximizar el mayor bien al mayor número de personas. O la ética de la virtud, que propone cultivar la virtuosidad en los computistas para que actúen con justicia y prudencia, rechazando proyectos éticamente dudosos por convicción personal. O la ética del cuidado, que critica los sistemas que marginalizan a las minorías y aboga por proteger a los grupos más vulnerables. A diferencia de tecnologías históricas como la imprenta, que eran transmisores pasivos, los algoritmos actuales basados en la inteligencia artificial son nodos inorgánicos activos que toman decisiones autónomas, por ejemplo, sobre la difusión de la información. Esto genera realidades intercomputacionales, constructos autónomos edificados por la interacción entre computadores, que difieren de las realidades intersubjetivas humanas y tienen un impacto directo en nuestra percepción y comportamiento, creando burbujas que erosionan el tejido social. En contraste con el mundo científico, que históricamente ha desarrollado procesos robustos de refutación y corrección de teorías, algoritmos como los de YouTube o Facebook crean esas realidades intercomputacionales impulsados por objetivos, entre comillas, superiores en lugar de la verdad, generando un orden engañoso. Además, actualmente enfrentamos una brecha de responsabilidad en los sistemas autónomos. Cuando un algoritmo falla, el problema de muchas manos se presenta y dificulta asignar culpa entre diseñadores, programadores, usuarios y empresas. La fragmentación de decisiones entre ellos dificulta asignar la culpa moral o legal ante un error. Se destaca también la opacidad epistémica o el problema de las cajas negras, donde ni siquiera los creadores muchas veces comprenden totalmente cómo el sistema llegó a una conclusión.
Asimismo, la inteligencia artificial está afectando la libertad en al menos 3 dimensiones: la erosión de la autodeterminación mediante recomendaciones persuasivas, la manipulación emocional y la vigilancia algorítmica. En resumen, la ética computacional nos enseña que la inteligencia artificial no es un dios autónomo, sino una herramienta que requiere supervisión humana constante e instituciones de vigilancia. El objetivo no es frenar el desarrollo y el progreso, sino orientarlo para que la tecnología sea, ante todo, una fuerza para el florecimiento humano y la justicia social. Es permitir una filosofía de la inteligencia artificial que analice su capacidad, su agencia moral y sus implicaciones. Pero revisemos el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y en la democracia. En general, las tecnologías digitales han dejado de ser herramientas pasivas para convertirse en agentes activos que reconfiguran nuestras interacciones y percepciones. Un concepto clave es la datificación de la sociedad, el proceso por el cual aspectos íntimos de la vida, como emociones, salud y movimiento, se transforman en datos cuantificables para tomar decisiones. Esto conlleva un perfeccionamiento profundo de nuestro ser, conociendo más detalles que nosotros mismos. Esta transformación genera una simetría de poder, donde las corporaciones y estados acumulan un conocimiento sobre los individuos, quienes a menudo otorgan un consentimiento ilusorio a través de términos y condiciones incomprensibles. Eso ha permitido la emergencia de nuevos imperios digitales. El auge de los datos masivos, o Big Data, como se conoce en inglés, ha generado un valor multifacético permanente de los datos, pero también ha impulsado un cambio de paradigma. Hemos pasado de buscar la causalidad, es decir, el porqué de las cosas, a priorizar la correlación, es decir, el qué. Además, esto introduce sesgos sistémicos, ya que los modelos entrenados con datos históricos pueden perpetuar discriminaciones raciales, de género, entre otras, en todas las áreas de la sociedad. A su vez, el Internet permite la proliferación de los sistemas basados en inteligencia artificial como agentes activos. Desarrollar el capitalismo de vigilancia, donde nuestros datos son el nuevo negocio, y la globalización inferencial para generar modelos únicos culturales. Por su parte, producto natural del Internet son las redes sociales, que operan bajo una lógica de retención. Sus algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia del usuario. Al priorizar el enganche emocional sobre la veracidad, estas plataformas amplifican contenidos polarizantes, creando cámaras de ecos o burbujas de información donde normalmente prevalecen narrativas falsas o extremistas, denominadas engaños digitales, que fragmentan y manipulan la realidad social. Además, permite procesos de ingeniería social microsegmentándolos, sin mecanismos de autocorrección. Recordemos el caso de Cambridge Analytica, que se ha venido perfeccionando. Actualmente estamos ante un gran desafío: la proliferación de noticias falsas o fake news, como se dice en inglés, potenciada por algoritmos de recomendación que actúan como agentes autónomos de difusión. Estos sistemas explotan sesgos cognitivos, haciendo que la desinformación se viralice más rápido de lo que los humanos pueden verificarla. La arquitectura actual de las redes ha permitido una democratización de la desinformación, donde actores malintencionados manipulan a poblaciones enteras mediante realidades alternas peligrosas. Un ejemplo trágico es el caso de Birmania, donde los algoritmos de Facebook priorizaron discursos de odio que derivaron en violencia social real por la desinformación viralizada sin control. Todo esto está erosionando la democracia. El capitalismo de vigilancia y la aparición de una aristocracia digital concentran el poder en pocas manos sin supervisión democrática. Tecnologías como la microsegmentación psicológica, la puntuación social, la desinformación automatizada, las cámaras de ecos que promueven las ideas extremas y la desinformación masiva amenazan la autonomía individual y la participación política libre. La polarización social, las burbujas de información dificultan el debate racional, el diálogo abierto y la empatía, elementos esenciales para una democracia saludable. Para mitigar estos riesgos, la ética computacional debe proponer una gobernanza democrática de la inteligencia artificial
basada, entre otras cosas, en la transparencia radical de los algoritmos, las auditorías independientes con supervisión humana constante, los diseños que fomenten el bien común, la diversidad de perspectivas en lugar de la mera rentabilidad, la descentralización y mutualidad tecnológica, y mecanismos de autocorrección que permiten hacer emerger la información veraz. En resumen, la tecnología no es neutra y su diseño actual impone valores políticos específicos. La tarea de los profesionales de la computación es reconstruir estos sistemas para que fortalezcan la democracia, promuevan la justicia y protejan la dignidad humana en este laboratorio de datos digital que es actualmente nuestra sociedad. Ahora bien, es importante resaltar los 5 pilares éticos de la inteligencia artificial, que hoy se estudian con mayor intensidad en nuestra disciplina, convirtiéndose en imperativos técnicos y morales que deben guiar el ciclo de vida de cualquier sistema inteligente. El primero de ellos es la sostenibilidad algorítmica. Aunque parezca inmaterial, la inteligencia artificial genera un impacto ambiental masivo. Su ubicuidad deja una gran huella ambiental. Por ejemplo, entrenar un solo modelo de lenguaje puede emitir tanto carbono como varios automóviles durante su vida útil. Los algoritmos, los centros de datos y el hardware consumen mucha agua, energía y materiales raros. Frente a este derroche energético algorítmico, surge la inteligencia artificial verde, que busca optimizar algoritmos para que sean energéticamente frugales y utilicen hardware de bajo consumo sin sacrificar rendimiento. El segundo pilar es la privacidad y protección de datos. Vivimos en una era de ficción del consentimiento informado, donde aceptamos términos incomprensibles mientras los algoritmos construyen perfiles detallados que predicen incluso nuestra orientación política o estado de salud. Se ha masificado la vigilancia a gran escala, el perfilamiento detallado, la manipulación personal. Se habla de la infalibilidad de la inteligencia artificial y de la ilusión de privacidad. La ética exige implementar la privacidad por diseño, mediante tecnologías que protejan la identidad individual en grandes conjuntos de datos. El tercer pilar es la equidad y el sesgo. Como comentamos, los algoritmos no son neutros, heredan y amplifican prejuicios históricos presentes en los datos. Los sesgos están presentes en los procesos de entrenamiento, recopilación y uso, entre otros ámbitos. Esto genera discriminación en áreas críticas como el empleo o la justicia, como se vio con el ejemplo del algoritmo COMPAS. Para mitigarlo, debemos usar métricas de equidad y técnicas de aprendizaje automático consciente de la justicia, entre otros mecanismos. El cuarto pilar es la transparencia algorítmica. Es fundamental que los sistemas no operen como cajas negras. Debemos exigir la interpretabilidad, que consiste en entender cómo funciona el modelo por su estructura, la explicabilidad, que consiste en justificar por qué tomó una decisión específica, y la auditabilidad de los sistemas inteligentes. Y el quinto pilar es la seguridad informática. El campo de la ciberseguridad plantea dilemas morales profundos. Un desafío ético clave es el manejo de las vulnerabilidades. La ética computacional defiende la divulgación responsable de la falla para proteger a la comunidad, en lugar de explotar los fallos para beneficio propio. También hay que pensar en el ciberterrorismo como una nueva forma de daño a la sociedad. En conclusión, estos pilares conforman algunos de los marcos de responsabilidad en los que nos corresponde trabajar como científicos e ingenieros de la computación. Ignorarlos es renunciar a nuestra misión de asegurar que la tecnología sea una fuerza para el bienestar social y la justicia humana. Para ir concluyendo, es necesario construir una cultura ética de la inteligencia artificial. La ética no puede ser un añadido, sino el núcleo de la práctica profesional. Es el desarrollo de proyectos, la responsabilidad ética en el desarrollo de proyectos. La responsabilidad ética es colectiva y sistémica. Involucra diseñadores, programadores y gerentes, quienes deben asumir las consecuencias, tanto intencionadas como accidentales, de sus creaciones. Deben seguirse enfoques proactivos mediante evaluaciones del impacto ético desde las fases iniciales para evitar la brecha de la responsabilidad y el problema de muchas manos. Se requieren herramientas de rendición de cuentas, por lo que surge la auditoría computacional como una disciplina esencial.
Esta no se limita a lo técnico, sino que evalúa la justicia y la transparencia de los sistemas, entre otras cosas. Sus objetivos principales son detectar los sesgos para identificar si los algoritmos discriminan por raza, género o nivel socioeconómico, verificar el cumplimiento de normativas de privacidad, detectar bots y deepfakes o ultrafalsos, como se conoce en español, que manipulan la opinión pública y erosionan la democracia. Estas auditorías deben ser independientes, multidisciplinarias y sus resultados deben ser públicos para permitir un control ciudadano real. También se requiere impactar en la educación y el pensamiento crítico. La formación del ingeniero informático debe evolucionar. La ética no puede ser un curso aislado, sino un eje transversal en todo el currículo. Se debe enseñar que la tecnología nunca es neutra y que cada línea de código puede reflejar los valores o prejuicios de su creador. El fomento del pensamiento crítico es vital para que los profesionales cuestionen las realidades intercomputacionales creadas por los algoritmos que priorizan el enganche sobre la verdad. El objetivo es formar ciudadanos digitales capaces de resistir presiones corporativas y de diseñar sistemas que respeten la dignidad humana y la justicia social. Se requiere formar ciudadanos profesionales digitales con coraje moral. Finalmente, existe la necesidad de una gobernanza tecnológica global. Ante la aparición de imperios digitales y el colonialismo de datos, se requieren marcos internacionales como los que promueve la UNESCO, que garanticen la transparencia y la justicia. Los gobiernos deben legislar sin frenar la innovación, mientras que las empresas deben adoptar la ética por diseño. Se deben generar políticas públicas supranacionales, promover el triángulo virtuoso Estado, empresa y academia para conformar comités éticos, entes públicos de supervisión y normativas supranacionales. La cultura ética computacional no es solo un discurso, sino una práctica transformadora que busca asegurar que la inteligencia artificial sea, ante todo, una herramienta para el empoderamiento colectivo y el bien común. Finalmente, estas reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial tienen puntos de convergencia profundos con la última carta encíclica del Papa León XIV sobre la tecnología en cuanto a la dignidad humana, el bien común y la responsabilidad moral. En concreto, primero, el ser humano como centro. El desarrollo tecnológico no debe ser solo eficaz, debe estar al servicio del ser humano y respetar su dignidad inalienable. La inteligencia artificial como una cognición extendida que amplifica las habilidades humanas, pero que nunca la reemplaza, en su esencia sostiene que es un constructo humano que debe alinearse con principios de justicia y equidad. Segundo, la conciencia moral versus la autonomía de las máquinas. Argumentamos que la conciencia moral, que incluye el amor al prójimo, la empatía y la reciprocidad, es un dominio exclusivamente humano. Esta conciencia ha sido moldeada por siglos de sistemas de creencias y que las máquinas, al carecer de ella, no pueden ser agentes autónomos morales. El juicio ético y la comprensión contextual son valores únicos de la humanidad que la inteligencia artificial no puede replicar. Tercero, la justicia social y la protección de los vulnerables. Creemos en la ética del cuidado, que critica los sistemas que marginalizan a las minorías y abogamos por proteger a las poblaciones vulnerables frente a sesgos algorítmicos. Denunciamos el colonialismo de datos y el capitalismo de vigilancia, donde los estados y las grandes corporaciones explotan nuestra información. Abogamos por una inteligencia artificial que promueva una democracia más participativa e inclusiva y que evite profundizar las asimetrías de poder entre regiones del mundo. Cuarto, la inteligencia artificial para la construcción de la paz y el bien común. Nuestro deseo es que la computación sea, ante todo, una fuerza para la construcción de la paz en el mundo. Asimismo, el objetivo de la ética computacional es asegurar que la innovación sea para el bien común y no cause daño. Es necesario construir sistemas inteligentes para la vida, no para la muerte. Estamos obligados a denunciar su uso en las guerras, como ha sido el caso de manera masiva en Gaza, pero también en Irán y Ucrania, o como control social, como en China, o como manipulación emocional, como se ha convertido en un hábito en las elecciones en los países del occidente, plagadas de noticias falsas y engaños digitales. Quinto, creemos en la sostenibilidad algorítmica de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial verde es una responsabilidad moral para no comprometer la salud del planeta.
En resumen, concluimos que la inteligencia artificial no es neutra, conlleva una responsabilidad política y debe ser supervisada constantemente por la conciencia humana para evitar que se convierta en un instrumento de dominación o exclusión. Este discurso y un pequeño libro que profundiza en los aspectos que he comentado en estas palabras lo pueden bajar de mi página web www.ing.ula.be/Aguilar. Muchas gracias por estar acá, a los presentes física y virtualmente. Discurso de contestación del académico Carlos Genatio Sequera al discurso de incorporación del académico José Lisandro Aguilar Castro. Tiene la palabra el académico Carlos Genatio. Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, académico José Ochoa Iturbe, académico Jaime Domínguez Abascal, presidente de la Real Academia de la Ingeniería de España, académico Antonio Colino, expresidente de la Real Academia de España, de Ingeniería de España, y promotor de la relación entre nuestras academias y nuestros ingenieros, a quien le extendemos un gran agradecimiento. Profesor Antonio Fernández, director adjunto de la IMDEA Software Institute, académico Carmelo Ecarri, presidente de la Comisión Académica de España, académicos, comisionados, colegas, disculpen por no mencionarlos a todos por su nombre, demás profesores y académicos de Venezuela, España y otros lugares, profesor José Aguilar Castro, Cristel y Vanessa, familiares de José Aguilar. Quiero comenzar esta intervención expresando solidaridad y dolor por el profundo sufrimiento por el que transita nuestra patria y por el respeto a las personas fallecidas, sus familiares y amigos. No tengo palabras para describir el dolor y el sufrimiento y el maltrato que una vez más las autoridades ejercen sobre la población y hasta sobre los socorristas que en estos momentos en Venezuela. También quiero destacar una vez más el valiente esfuerzo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábito, de muchos de sus miembros y de su consejo directivo por mantener firmes valores de educación y corresponsabilidad ciudadana en una Venezuela que sigue transitando el desierto del abuso, hambre, corrupción y degradación de su condición de país soberano. También quiero agradecer el apoyo y la hermandad que la Real Academia de Ingeniería de España nos ha brindado. Buenas tardes a todos. Es a través de la lógica que demostramos, pero a través de la intuición que inventamos. Cita de Henri Poincaré en 1909. Hoy nos reunimos para dar la bienvenida a esta Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábito al profesor, ingeniero y científico José Aguilar Castro, como miembro correspondiente por el Estado Mérida. El profesor Aguilar es un distinguido investigador en el área de la inteligencia artificial. Más adelante comentaré con más detalles sus logros, pero José, entre otros importantes logros científicos, ha publicado 387 artículos arbitrados en IA y otras áreas afines de las ciencias computacionales. Su trabajo de ingreso ha sido sobre la ética y la IA y nos impulsa a preguntarnos, ¿tiene la humanidad la posibilidad de controlar la IA o será lo contrario? ¿Es el hombre libre en un mundo de gran desarrollo de la IA? ¿A quién obedece la IA? Con su trabajo, José nos motiva y para recibirlo en la academia dedicaré parte del tiempo de ustedes esta tarde a reflexionar sobre la relación entre ciencia y ética y sobre aspectos del desarrollo de la IA. Lo haré mezclando recuerdos de un viaje de Mérida a Timotes que hicimos en alguna ocasión juntos con José. Un camino sinuoso. El camino a Timotes se hacía largo. El destino parecía alejarse y el tiempo estirarse. Timotes se hacía cada vez más lejano entre tantas curvas. La tarde se iba con el crepúsculo entre nubes y páramo. El paso para entrar a Gavidia, la altura de apartaderos que obliga a respirar más hondo, algo de nieve en el Pico del Águila. Íbamos a visitar a los campesinos que producen hortalizas y a conversar con los timotocuicas para explorar el uso de controladores biológicos en la zona. Por ahí hay muchos problemas de salud, porque cuando fumigan aumenta la proporción de los pesticidas más allá de lo debido. Fumigan de cara al viento y respiran los pesticidas. Y las madres amamantan mientras trabajan en el campo, rodeadas también de pesticidas que sus hijos inhalan. Hay mucho por hacer. Las curvas y los recuerdos activan reflexiones. Van surgiendo imágenes de una amistad de muchos años. La Université Paul Sabatier, Rangueil, la Rue Péras de Toulouse,
encuentros en el Café Danton en París, el Collège France, la Université Pierre et Marie Curie, donde hice mi postdoctorado, y la Université René Descartes, donde José culminó su doctorado. El viaje continúa ahora en París. El Quartier Latin, la rue des Écoles, a la École de Médecine y el impresionante Musée de l'Histoire de la Médecine, donde está la pintura de Charcot y Freud, y reaparece René Descartes. Vuelvo a la Université Paris 5, René Descartes. Luego del Mayo francés, la Universidad de París, la Sorbona, fue dividida en varias universidades, una de ellas la René Descartes. Con ese nombre se honra a un filósofo y matemático que cambió el rumbo de la humanidad. René Descartes, que ha nacido en 1596 y fallecido en 1650, padre del racionalismo moderno, de las ideas claras y distintas del método. Descartes formalizó la transición de la Edad Media a la modernidad, un paso más hacia el futuro, un paso adelante. Con el Edicto de Milán, promulgado por los emperadores romanos Constantino Augusto y Licinio Augusto en 313, el cristianismo fue aceptado y más tarde con el Edicto de Tesalónica en 380 llegó a ser la religión de Estado, con lo que la Iglesia pasaba a tener una influencia determinante en la definición de la verdad. La batalla contra el paganismo y la multiplicidad de dioses se dio ante el cristianismo. Al caer el Imperio Romano, entre tanta guerra de la Edad Media, el conocimiento fue a parar a los monasterios. La verdad era vista desde la interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. La obra de Copérnico, de Revolutionibus, sobre su teoría heliocéntrica, apareció en 1543, el año de su muerte, con lo que escapó de la persecución y tal vez de la hoguera. Giordano Bruno murió entre las llamas de la Inquisición y a Galileo le impusieron la humillación y el encierro. Descartes, filósofo y matemático, desplazó el centro de gravedad del conocimiento hacia el sujeto racional y el método. El método cartesiano abrió la acción humana a la verdad de la ciencia. El hombre es su propio agente, mientras logra estructurar la realidad ordenando ideas claras y distintas. Descartes desentrañó la fuerza del análisis, de la duda metódica, del pensamiento que separa y reconstruye. Así, la razón puede alcanzar verdades universales. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La realidad queda en manos de la ciencia. Todo se hace posible para el hombre. Renace el científico avant la lettre, que fue Galileo. Con la ciencia se abre el camino para la transformación del mundo, hacia la tecnología, el viaje a la luna, el mundo, la razón científica y la tecnología que nos trae hoy, 4 siglos después, hasta la inteligencia artificial, la IA. Pero la ciencia no lo es todo. A pesar de parecer recto, el camino de la ciencia es sinuoso, como el camino de Timóteo. Frente al poderoso Descartes aparece un hombre de vida corta y de frecuentes y profundas crisis de salud, que dibujaba la realidad de manera distinta. Blaise Pascal, 1623-1662. También era matemático, pero su visión le hacía ver un mundo menos determinístico y contribuyó decisivamente al nacimiento moderno del cálculo de probabilidades, una manera de combinar varios mundos dentro de la incertidumbre. Además, su comprensión de la realidad no era solo la de la razón única. En este contexto aparece su célebre frase: el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Sigue la cita. Es el corazón el que siente a Dios y no la razón. Conocemos la realidad no solamente por medio de la razón, sino también por el corazón. Es de esa manera que conocemos los primeros principios y es en vano que la razón, que no forma parte de ello, intente combatirlos. Porque el conocimiento de los primeros principios, como hay del espacio, tiempo, movimiento, números, es tan firme como cualquiera de los que nos proporcionan nuestros razonamientos. Y en estos conocimientos del corazón y del instinto, en esos conocimientos de la razón y del instinto donde la razón debe apoyarse y fundar todo su discurso. Pascal no se refiere al amor ni a los sentimentalismos, sino a una forma profunda de conocimiento, un conocimiento inmediato, no discursivo, que capta verdades fundamentales sin necesidad de demostración lógica. Las razones del corazón son evidencias inmediatas, primeros principios y formas de orientación existencial que no proceden de una demostración discursiva y posibilitan la percepción del bien y del mal. Son verdades que no se deducen como un teorema, sino que se experimentan directamente. Para Pascal, la razón es necesaria pero insuficiente. Pascal también escribe: el último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la superan. Con Descartes y Pascal se refuerza la discusión filosófica fundamental entre maneras de conocer y la naturaleza de la verdad, ciencia y ética. Pero, ¿qué conocemos? Un siglo más tarde entra en escena un hombre de rígidos hábitos, nacido en la ciudad de Königsberg, ciudad alemana, capital de la Prusia Oriental,
que después de la Segunda Guerra Mundial fue anexada por la Unión Soviética y rebautizada como Kaliningrado, y los alemanes fueron expulsados. Kaliningrado tiene hoy un extraño estatus como ciudad que queda encerrada en un territorio ruso, apartado de Rusia por Polonia y Lituania. Allí nació, estudió, trabajó y murió un hombre que nunca salió de allí, nunca salió de ese lugar, Immanuel Kant. Kant nació en 1724 y murió en 1804. Y a pesar de no haber salido nunca de su ciudad, dio un giro completo a la comprensión de la realidad. El conocimiento no resulta de adecuar el pensamiento a los objetos, como se pensaba desde Aristóteles. Son los objetos los que son percibidos desde las capacidades del sujeto cuando se acerca a ellos. Ese fue su giro copernicano. Para Kant, los fenómenos son el mundo tal como aparece ante nosotros, estructurado por nuestras formas de conocer el espacio y el tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad y las categorías del entendimiento, cantidad, cualidad, relación y modalidad, que organizan conceptualmente esa experiencia. El fenómeno es la realidad tal como el sujeto puede percibirla, no tal como es ella en sí misma. En su obra fundamental, La crítica de la razón pura, Kant se pregunta, ¿qué puede conocer la razón humana? Y responde, la ciencia es posible porque el conocimiento científico trabaja solo con fenómenos regidos por leyes necesarias. Y ante el fenómeno se encuentra el nómeno, o la cosa en sí, aquello que existe más allá de la forma en que percibimos y estructuramos la realidad fenoménica. La cosa en sí resulta inaccesible al conocimiento, desconocida fuera de las formas puras del entendimiento y la causalidad. El nómeno es la realidad tal como es, independientemente de nuestra comprensión. No podemos explicar nada de él. Está más allá de nuestro conocimiento. Más allá de los fenómenos, la razón no puede conocer los nómenos. La razón pura no es capaz de conocerlos, solo de pensarlos. El nómeno funciona como una frontera que impide que la razón se extralimite. Hasta aquí puedes conocer, más allá solo puedes pensar. El nómeno es un concepto negativo, sirve para recordar que nuestro conocimiento es limitado. Frente a la pregunta ¿qué puedo conocer?, Kant formula la pregunta práctica ¿qué debo hacer?, desarrollada en la crítica de la razón práctica. En el ámbito de los fenómenos regidos por la causalidad natural no hay libertad. Sin embargo, la moral exige libertad. El deber solo tiene sentido si el sujeto puede elegir. Por eso, la libertad no se conoce empíricamente, sino que se postula como una condición de posibilidad de la moral. El ser humano debe ser pensado desde dos perspectivas. Como fenómeno, está determinado por causas naturales, pero como nómeno es libre y moralmente responsable. ¿Y la inteligencia artificial, la IA? Volvamos a nuestro tema central, la IA, la inteligencia artificial. ¿Qué puede conocer la inteligencia artificial? ¿Qué realidad abarca? La IA es un fenómeno, desde la perspectiva kantiana, desarrollado mediante métodos matemáticos de análisis ajenos a la razón pascaliana del corazón. La IA tampoco puede ir más allá de lo que se incluye en su programación, definida por algoritmos creados por el hombre, por lo que la IA queda frente a la cosa en sí y no accede a ella, no porque le falte información, sino porque el nómeno no es un objeto disponible para el conocimiento empírico o computacional. La IA trabaja con fenómenos organizados en una cadena causal constituida a partir de datos. Pero tanto para Kant como para Pascal, cada uno desde su propia visión filosófica, la realidad no se agota en los datos. Hay dimensiones de la experiencia humana que no son reducibles a una base de datos, la cosa en sí y la libertad para Kant. O para Pascal, el conocimiento del corazón, la dignidad, la confianza, la belleza, el arraigo, el miedo, el amor, el arte, la libertad. Y entonces, los seres humanos estamos hechos así. Tenemos relaciones dadas, limitaciones dadas nuestras características biológicas. Lo racional que describe al objeto y lo externo a esa experiencia que no podemos más que postular. Y si la IA descifrara lo que está más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos e intuición, ¿dejaría de ser libre el ser humano? ¿Podría el ser humano ser un objeto de la IA? Aparece aquí un caso, el caso del pájaro y sus dos hemisferios. Recientemente, un psiquiatra estudioso de la neurofisiología del cerebro, Ian McGilchrist, presenta el caso de un pájaro que busca alimentarse. Para ello, el pájaro detecta un grano en el piso y lo observa con claridad. Se enfoca y se prepara para lanzarse a recogerlo. En ese acto, utiliza el hemisferio izquierdo de su cerebro, que le facilita la concentración precisa y necesaria para una acción determinada. Pero, ¿qué ocurre si el pájaro se lanza a tomar el grano
en una zona donde pueda haber gatos cerca? ¿Qué ocurre si solo se concentra en la acción mecánica de recoger el grano con su pico y no opera otra parte de sí que integra la experiencia y una visión más amplia de lo impredecible de lo que podría pasar? Ahí entra en acción el hemisferio derecho, el que le permite mantenerse atento a la presencia posible pero incierta de un depredador, atento a un campo más amplio de la realidad. En ese hemisferio derecho opera un conocimiento más profundo, producto de la experiencia y de información recopilada previamente, que funciona de manera automática. Y ambos hemisferios operan. Si el pájaro solo tuviera atención focal, comería el grano, pero sería devorado. Si solo tuviera atención amplia, percibiría el peligro, pero quizá no lograría alimentarse. La vida exige ambos movimientos, foco y contexto, precisión y totalidad, captura y vigilancia, análisis y experiencia. McGilchrist postula que ambos hemisferios cerebrales no presentan una oposición entre lógica y creatividad, sino que son dos modos distintos de prestar atención al mundo. El hemisferio izquierdo tiende a focalizar, clasificar y convertir la realidad en objetos manejables, es decir, en fenómenos. El hemisferio derecho, en cambio, atiende a las relaciones, al conjunto, a lo implícito, a lo que no puede comprenderse plenamente, al contexto, la ambigüedad y la totalidad vivida. ¿Pertenece la IA al mundo del hemisferio izquierdo? Es una herramienta extraordinaria para identificar patrones, ordenar información, fragmentar problemas, analizar variables, simular escenarios, optimizar decisiones. Es el ojo del pájaro que se concentra en el grano, luego de examinar información y aplicar procesos de optimización para procurar un resultado. Pero la realidad humana exige también el otro modo de atención. Exige mirar el campo completo, exige preguntarse por las consecuencias no previstas, por los valores en juego, por las amenazas invisibles, por aquello que no aparece en el modelo porque nadie lo midió, o porque nadie supo convertirlo en variable, o porque simplemente no puede ser reducido a un dato, a una variable. La inteligencia artificial puede ayudarnos a ver más, pero también puede hacernos ver menos si confundimos el mapa con el territorio. McGilchrist ha advertido precisamente sobre ese riesgo, el de tomar la representación abstracta del modelo como si fuera el mundo mismo. Distingue entre un mundo reconstruido y esquemático parecido a un mapa y un mundo vivo, cambiante, interconectado. La meta IA, la meta inteligencia artificial. La IA avanza vertiginosamente y ha desarrollado mecanismos que le permiten repensar y articular propuestas más allá de las primeras decisiones. Algunos sistemas recientes de IA incorporan capas de generación, evaluación, verificación y corrección. En esos casos puede hablarse de una arquitectura jerárquica. Si bien esa estructura no es equivalente a la organización cerebral ni reducible a dos niveles fijos, puede considerarse que incluye o se acerca a reproducir las dos funciones postuladas en el estudio de McGilchrist. La del hemisferio izquierdo, con su acción más directa, y la dimensión complementaria más integral del hemisferio derecho. El primer nivel se encarga de procesar datos y generar respuestas de manera directa. Sus tareas son clasificar, generar textos y tomar decisiones rápidas. El segundo nivel evalúa, selecciona estrategias, distribuye tareas entre expertos, razona y se autoevalúa, y corrige errores antes de producir el resultado final. Muchos de estos sistemas funcionan con una red neuronal que percibe y un módulo lógico capaz de repensar y corregir. La IA es un sistema estructurado que se basa en datos, trabaja con funciones específicas, reglas matemáticas escogidas, algoritmos y modelos entrenados y programados. En la IA jerárquica, el nivel superior supervisa y controla explícitamente el proceso. La IA no tiene intenciones propias, no tiene deseos ni voluntad. Sus decisiones son producto de un cálculo estadístico y de la ejecución de patrones aprendidos y programados. Su acción no es libre. Los robots no son libres ni tienen libertad para decidir. La IA no tiene libre albedrío. Además de tener niveles jerárquicos, la IA crece de manera acelerada, basándose en que ella misma desarrolla el software que la hace cada vez más poderosa. La IA se reproduce y se desarrolla a sí misma. Uno de los procesos acelerados es el llamado Recursive Self-Improvement, o mejora recursiva de sí misma. Se refiere a la posibilidad de que una IA avanzada pueda analizar y mejorar sus propios procesos, códigos, arquitectura y capacidades. Si una IA logra hacerse más inteligente o más eficiente, esa versión mejorada podría producir una mejora todavía mayor, generando un ciclo continuo de perfeccionamiento y un aumento significativo de sus capacidades. El riesgo
es que la IA pueda llegar a tener una capacidad ilimitada para rediseñarse y superarse indefinidamente. Sin embargo, la mejora recursiva fuerte, tipo explosión de la inteligencia, sigue siendo un escenario debatido. Uno de los problemas de esta potencia de la IA es que ante esa carrera no tenemos ni tiempo ni la capacidad de verificar si las propuestas que la IA haga tienen sentido ni se corresponden con la realidad empírica. Esto afectaría dominios tan significativos como la ciencia, la economía, la medicina, la biología molecular, el diseño de proteínas para luchar contra el cáncer y hasta la generación de noticias sobre sucesos cotidianos de la vida real. Frente a la IA jerárquica y a los procesos de IA acelerada, la acción humana del hemisferio derecho, según McGilchrist, es un proceso cognitivo complejo, a menudo inconsciente, que integra experiencias previas, emociones y patrones aprendidos. Él la denomina intuición. Esa intuición humana se fundamenta en vivencias personales, emociones y aprendizajes implícitos. La intuición humana opera de manera holística y subjetiva, sin un control consciente, claro, ni una explicación lógica inmediata. La intuición tiene una mayor capacidad para adaptarse a contextos nuevos y ambiguos gracias a la experiencia emocional y social, mientras que la IA jerárquica depende de la calidad y el alcance de sus datos y de la programación con la que ha sido desarrollada. Esto indica que la intuición puede enfrentar situaciones nuevas y no previstas previamente, no conocidas, lo cual no significa necesariamente que al momento de actuar la intuición lleve al sujeto a la mejor decisión. En cambio, la IA genera solamente procesos basados en el conocimiento del que dispone, siguiendo procedimientos preprogramados. Es un software que maneja optimización y datos. Frente a esto, el poder, siempre el poder. Este es, en fin de cuentas, el problema fundamental de la historia, la libertad y su relación con el poder. Según Hegel, la historia es la historia de la libertad, del camino progresivo de la humanidad en el proceso dialéctico de superación de etapas de dominación. La historia universal es el proceso por el cual la humanidad toma conciencia de la libertad y la hace realidad mediante instituciones. La libertad se hace posible cuando el Estado racional ejerce su poder y expresa la voluntad racional universal mediante instituciones, protección y reconocimiento mutuo. Ese poder del Estado racional debe ser limitado, legitimizado y orientado al bien común. El poder es una condición necesaria para la libertad, pero es también su mayor amenaza. Marx tomaría esta segunda posibilidad para desarrollar sus teorías filosóficas e invertir el orden hegeliano. Y la IA es un producto humano generado por seres humanos que tienen el poder tecnológico y económico para desarrollar las inteligencias artificiales. Sus algoritmos son una expresión tecnológica de un esfuerzo humano y como tal sirven a su desarrollador, a los poderosos que las diseñan y las financian. Es una extensión de las relaciones de poder existentes. La IA no es autónoma, es creación ingenieril y cultural. Al ser el resultado de un proceso de simulación creado por humanos desde su posición de poder, no es autónoma y en principio no podría dominar al que la creó. Sin embargo, tal y como ha ocurrido con otros casos de desarrollos tecnológicos, puede producir efectos no previstos, escapar a mecanismos de control institucional o amplificar relaciones de poder existentes. El uso de la IA por los poderosos podría hacer creer al hombre que es dueño de la realidad. Ese hombre todopoderoso, capaz de usar la ciencia a su antojo, creó la bomba atómica y la lanzó. Por ser una creación subordinada, tampoco es capaz de comprender los valores de justicia, compasión, dignidad, amor. Está inhabilitada para la moral. La IA tampoco tiene la angustia existencial de la muerte. ¿O será más bien que los robots serán los dueños de la realidad y sus amos? Los peligros de dominación no provienen de una iniciativa de las IA como producto de su voluntad propia, sino por el contrario, del uso que los poderosos que las crean puedan hacer. Ese peligro se hace mayor en la medida en que los humanos transfieran a la IA la posibilidad de tomar decisiones fundamentales sin llevar adelante un proceso de análisis propio y de revisión de sus resultados. Me refiero a decisiones políticas, diagnósticos médicos o inclusive compartir confidencias. Discutir y trabajar con y sobre IA va más allá de la eficiencia. Debe conllevar responsabilidad. Hay que preguntarse qué debe hacer la IA, bajo qué límites, con qué transparencia, bajo qué valores. El desafío ya no es tecnológico, sino civilizatorio, pero sigue siendo un conflicto de poder. La IA nos lleva de regreso a las antiguas preguntas.
qué es conocer, qué es una vida buena, qué es una sociedad justa. Y aquí aparece el rol fundamental de una academia, de esta academia. Se hace pequeña la academia frente al desafío. Una academia no existe para conservar conocimiento ni para crecer y crecer incorporando personas. No es un club abierto a 1000 proyectos apresurados y a amigos, ni es una universidad. La academia existe para custodiar el juicio, para ser columna de sustentación de los valores fundamentales de un país y de ser posible de la humanidad. La IA podrá acompañarnos en el diseño y la simulación de escenarios complejos, pero la decisión final y la responsabilidad sobre el uso y el tipo de sociedad que queremos construir deberían seguir siendo nuestras y no pueden delegarse. Quizás sea la gran tarea de nuestro tiempo convivir con una inteligencia artificial cada vez más poderosa sin empobrecer nuestra propia inteligencia. No permitir que la precisión elimine la sabiduría. No permitir que el algoritmo ocupe el lugar del juicio. Un sistema de inteligencia artificial no es solamente un algoritmo, es una forma de poder. En su estructura y capacidad no caben la libertad ni el libre albedrío. En la IA no habita el sujeto. Recordemos también que hay muchas IA, y al mismo tiempo que existe el peligro de que la IA pueda ser utilizada por los poderosos que la diseñan y financian para sus fines e intereses, otra IA puede, en cambio, ser un instrumento de resistencia política y de resguardo de la libertad y del bien común, contra la censura, contra el espionaje masivo, contra las campañas políticas de desinformación y las intensas campañas de consumo o la discriminación en la presentación de servicios a sectores de la sociedad. El desarrollo de IA de código abierto, con posibilidad de ser auditada y controlada, puede apoyar las fuerzas democráticas y humanitarias que para impulsar los valores de libertad, pluralidad y justicia. La IA puede también responder a los valores de libertad y al bien común. Queda mucho terreno que pertenece al sujeto. Plantea la IA un problema ontológico. Todo lo comentado hasta ahora se basa en reconocer o desconocer una región que pretendemos inagotable, el ser, el sujeto y su capacidad de ser libre, de ejercer la libertad, es decir, de operar sin que las relaciones causa-efecto lo determinen por completo. Mientras aceptamos la posibilidad del libre albedrío, la IA no podrá reducir al sujeto al ser humano. Pero el desarrollo de la humanidad ha demostrado que muchos supuestos y teorías han sido superados a medida que ha avanzado el conocimiento. ¿Qué ocurriría si algún día se descubrieran todos los mecanismos que operan en la toma de decisiones del sujeto? Si conociéramos cómo se producen las emociones por estímulos en el cuerpo e impactos eléctricos en el cerebro, si llegáramos a conocer cómo las proteínas del ADN impactan la personalidad y también llegáramos a identificar y programar todas las interacciones con el complejo entramado ambiental en la historia de un sujeto que determina su personalidad, que creemos única, ahí desaparecería la libertad. Toda decisión tendría una justificación lógica y causal. A favor del determinismo causa-efecto y frente al desarrollo de la física cuántica, Einstein comentó: Dios nos juega a los dados. Para Einstein, el que no pudiéramos discernir las cuestiones que la física cuántica pretende resolver mediante probabilidades, significa simplemente que todavía no conocemos la aplicación que las llevará a una formulación matemática determinística. Significa que tenemos mucho camino que andar en la ciencia. Frente a Einstein, Bohr presenta la física cuántica, que establece que no es posible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de un átomo y resuelve el problema en términos de probabilidades, no de manera determinística. Si se demostrara la afirmación de Einstein y la causalidad determinara no solo la acción de la física, sino que explicara las decisiones que toma el sujeto, este pasaría a ser un fenómeno en términos kantianos y sería un dato susceptible a ser analizado y simulado matemáticamente. ¿Significaría esto que el sujeto dejaría de ser libre? ¿El comportamiento humano sería explicado y no existiría el libre albedrío? Ese sería, llevado al extremo, el horizonte de una visión conductista de la existencia humana. El mundo de Skinner y de Walden II, donde la conducta puede ser observada, condicionada, reforzada y organizada mediante una tecnología del comportamiento. En ese mundo la libertad no tiene significado, deja de entenderse como una facultad interior soberana y la acción humana pasa a ser interpretada como el resultado de condiciones ambientales, aprendizajes, refuerzos, castigos, hábitos y procesos de socialización. Lo que llamamos elección puede ser entendido como el resultado de una arquitectura de condicionamientos.
La pregunta por el sujeto libre se transforma entonces en una pregunta por las condiciones que producen su conducta. Entre los procesos de acondicionamiento ambiental del sujeto se encuentran la educación y la socialización. Allí aparece con más fuerza el problema contemporáneo de la IA. Si el ser humano pudiera ser completamente descrito, predicho y modificado mediante datos, estímulos y refuerzos, ¿seguiríamos hablando de un sujeto libre o apenas de conducta administrada? ¿Sería posible que la IA suplantara al sujeto y gobernara? Para diversas corrientes filosóficas, la libertad es básicamente un concepto metafísico, no verificable que carece de carácter científico. Como ejemplo, se puede mencionar el positivismo lógico del Círculo de Viena. Para Schlick, el problema tradicional del libre albedrío no constituye un problema científico ni filosófico genuino, sino un pseudo problema producido por confusiones en el uso de términos como libertad y voluntad. En esa línea, una libertad entendida como facultad interior absoluta, no observable y no reducible a condiciones empíricas de conducta no tendría carácter científico. Más que demostrar o refutar una entidad metafísica llamada libertad, el análisis lógico empirista buscaría aclarar el lenguaje y estudiar los hechos observables, acciones, motivos, causas, normas, condiciones psicológicas y sociales. Para Carnap, también del Círculo de Viena, la libertad no sería una hipótesis científica sobre la conducta humana, sino una pseudo-proposición metafísica que parece afirmar algo sobre el mundo, pero no indica qué experiencia posible podría confirmarla o desmentirla. Sin embargo, la comprensión contemporánea del universo permite dudar si la realidad puede ser gobernada por un determinismo, o más bien por un entramado de probabilidades fundamentales. El premio Nobel Steven Weinberg escribió: el esfuerzo constante por comprender el universo es una de las raras cosas que elevan la vida humana por encima de la farsa y le confieren la dignidad de la tragedia. Para Weinberg, cuanto más comprensible parece el universo, más parece también carecer de ningún tipo de propósito. Su postura no parece describir un cosmos predecible, sino uno cuya complejidad excede el determinismo. De esta manera, la física cuántica, con su indeterminación esencial y su carácter probabilístico, deja abierto también por ahora el camino a un universo donde el azar no es un defecto. Stephen Hawking dijo, Dios no solo juega los dados con el universo, a veces los arroja donde no podemos ver. Jean-Paul Sartre exclamó, el hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Esta reflexión pertenece a su obra El existencialismo y un humanismo de 1945. Para la física cuántica y frente a la IA, la existencia del ser humano no queda limitada a una formulación determinística. El sujeto sigue existiendo, al menos por ahora. La física cuántica debilita la imagen de un universo determinista en sentido clásico, pero no demuestra por sí misma el libre albedrío. La física cuántica permite no cerrar, al menos por ahora, la discusión sobre causalidad, sujeto y libertad. La IA nos presenta la oportunidad o la necesidad de preguntarnos por el fin de la cultura. Pareciera que los límites se nos hacen cada vez más cercanos. La IA reaviva las cuestiones fundamentales de la filosofía. El camino seguirá siendo sinuoso. Y el debate entre la ciencia y la ética seguirá siendo fundamental. ¿Y Timotes? ¿Por dónde vamos, José? Ya pasamos el pico del águila y comienza el descenso. Como cuando uno va en un avión y siente el momento en que el avión cambia de trayectoria y comienza a inclinarse. Vemos el atardecer a lo lejos, de un lado la cuenca del lago de Maracaibo, del otro la del Apure y el Orinoco. Las nubes se llenan de colores del atardecer desde estas cumbres. José, ¿y la inteligencia artificial? Tu ingreso a la academia. ¿Por dónde vamos? Tu carrera de estudios académica y de profesora investigadora en la Universidad de los Andes, tu querida ULA, y varias otras universidades de los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y Francia. Tu obra escrita de 387 artículos científicos arbitrados, 82 capítulos de libros, 98 conferencias dictadas, 9 libros, 15 artículos de opinión, además de haber dirigido 51 trabajos especiales de grado, 49 tesis de maestría y 34 tesis doctorales, conforman un caso impresionante dentro de una carrera académica. Has dictado 11 cursos distintos de pregrado, 19 de maestría y 3 de doctorado. Has creado redes internacionales de cooperación y ejercido tareas gremiales. Ver tu ojo profesional requiere abrir los ojos con mucha amplitud.
para tratar de abarcar todo lo que contiene, y hay que leerla con paciencia. Vienes de una familia de gran esfuerzo y logros académicos, gremiales e intelectuales, de significativa trayectoria. Cada vez que hablamos de algún proyecto, apareces como un curioso analista a quien no le confunden ni ciegan sus logros. Siempre ves cada tarea con el entusiasmo de un joven investigador que comienza un nuevo proyecto, sin que te pesen tus logros y tus honores. Y aun cuando diriges grupos de estudiantes de doctorado, te integras con ellos como uno más. Me llena de alegría tu incorporación a la academia, no solo porque sea un reconocimiento a tu trabajo, sino también porque has demostrado un sólido compromiso con los valores fundamentales de la ética y la justicia. En un delicado momento, mientras me tocaba crear e impulsar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuve que actuar firmemente e intervenir Fundacite Mérida, la Fundacite más importante del país. En ese momento pude contar contigo para hacer la tarea y lograste organizar programas y proyectos y enrumbar la institución por el camino de su crecimiento y fortalecimiento. José, has practicado la inteligencia artificial desde hace muchos años, cuando sus algoritmos tenían otros nombres como optimización, cálculo paralelo, machine learning, redes neuronales. Pero también cada vez que haces intervenciones de divulgación, hablas sobre la necesidad del ejercicio responsable de la tecnología, pasando más allá de la fenomenología y adentrándote en necesarias reflexiones sobre la ética. Aquí quiero hacer una brevísima mención a otro aspecto de tu trayectoria, de tu vida personal, que muestra la profundidad de tu condición humana y familiar. José, te has atrevido a lanzarte en un espacio que no es evidente para los que siguen el rigor de las ideas claras y distintas y del diseño tecnológico. Ya no se trata de fenómenos de tecnología. Has escrito 2 libros de poemas con tus hijas, las hermosas gemelas nacidas en París hace unas 3 décadas. Eso merece aplauso silencioso, José. Eso es quitarse la toga y el birrete, los galones de los logros y lanzarse al vacío, a espacios sin guía ni método, sin inteligencia artificial, para presentarse al mundo sin ropaje, sin protección y de la mano de tus hijas. Bravo, José. José, seguimos camino a Timotes. Ya pasamos la entrada de la ruta que lleva a Piñango. Piñango, electrificada por Luis Zambrano antes de que la luz llegara a Maracaibo. Los recuerdos del páramo me presionan el alma. Sus caminos me hablan con sonidos atonales. Y aquí estamos, en Madrid, Miami y Caracas, mientras nuestra patria sigue en manos de canallas, con cambio de amo y reajuste de aprovechadores de oficio, y mientras sufre el impacto de 2 terremotos inmensos y las réplicas siguen moviendo edificios y afectando personas. José, que la vida nos dé la oportunidad de andar juntos de nuevo por Gavidia, caminar a la laguna del Santo Cristo y ver las estrellas desde el observatorio de Apartaderos. Bienvenido, José, a esta academia y bienvenidos tus esfuerzos por trabajar en pro de la inteligencia artificial y también por tus esfuerzos para que la IA no sobrepase la IH, la inteligencia humana. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. Ahora tiene la juramentación, te vas a quedar, yo te paras. Juramentación del académico José Lisandro Aguilar Castro como miembro correspondiente por el Estado Mérida de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente José Ochoa Iturbe para tomar el juramento de frente al presidente. Doctor José Lisandro Aguilar Castro, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, y si no, que os lo demanden. El académico Carri impondrá la medalla al nuevo académico, así como entrega el diploma. La medalla y el diploma que le son entregados
son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las otras academias. Palabras mías de bienvenida al nuevo académico. Muy apreciado, doctor Aguilar. Luego de la presentación de su persona por el académico Carlos Genatios, poco queda por decir de una persona a la cual el título de académico le cuadra a la perfección. Revisar el currículum vitae del doctor Aguilar es pasearse y deleitarse con un cúmulo de artículos, libros y demás publicaciones que llenan unas más de 30 páginas del mismo currículum, demostrando conocimientos que estoy seguro ubican al doctor Aguilar en el tope de la investigación mundial en el área de su experticia y en especial el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial. Para la academia y para mí en particular, es un gran honor el incorporarlo en este solemne acto a nuestra institución, con la certeza de que sus conocimientos, su activa participación en el devenir de la academia y sus consecuentes recomendaciones darán lustre a nuestra corporación. Venezuela atraviesa en estos momentos una terrible crisis social, económica y ambiental, que solo podrá resolverse si las mejores mentes del país trabajan en conjunto para señalar el camino del progreso y bienestar común para nuestros ciudadanos. El terrible duplete sísmico del 26 de los Corrientes ha puesto aún más en evidencia el tamaño de la crisis que padecemos y que debemos enfrentar. Con la confianza puesta en Dios y en la voluntad del trabajo de todos los venezolanos y con la ayuda de nuestros países amigos y sus instituciones, como las que hoy nos acompañan en este acto, lograremos superar los obstáculos. Nuestra academia, así como las hermanas academias nacionales de Venezuela, está convencida de su importante papel a desarrollar en este difícil proceso que apenas comienza. Por ello, se viste de gala al recibir al doctor José Lisandro Aguilar Castro, quien estoy seguro aportará todo su conocer para lograr el fin último de tener un país en el que sus conciudadanos vivan en paz, con las libertades que consagra nuestra Constitución y con una economía sana que les permita desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. Muchas gracias. Bien, tenemos un problema técnico. En todo caso, declaramos clausurado el acto. Un buen día para todos.